A ver, ¿qué es lo que motiva las relaciones entre personas del mismo sexo? Hoy vamos a desglosar una perspectiva muy específica, la del autor Jeff Olson. Nos vamos a meter de lleno en su texto para entender los tres pilares que, según él, explican estas dinámicas. Ojo, nos vamos a centrar únicamente en sus argumentos. Todo el análisis de Olson arranca con esta pregunta que es fundamental. ¿Qué proporciona la homosexualidad? Fíjense que su enfoque no es tanto el por qué alguien siente atracción, sino el qué, o sea, qué es lo que según su visión se busca y se encuentra en este tipo de relaciones. Bien, esta es la hoja de ruta. Primero, la pregunta central del autor. Después, vamos a analizar una por una las tres respuestas que él da, lo que llama las provisiones, el alivio, la seguridad y la venganza. Y para cerrar, veremos por qué para Olson todo esto no son más que síntomas de algo mucho más profundo. Empecemos, pues, por el principio, la pregunta central. Para entender todo el argumento de Olson, tenemos que partir de la base, de la premisa sobre la que él construye todo su análisis. El argumento principal del autor es este. Para personas con ciertas heridas emocionales, estos tres elementos, alivio, seguridad y venganza, dejan de ser simples deseos y se convierten, digamos, en necesidades percibidas. Desde esta perspectiva, la experiencia de conseguirlos a través de la homosexualidad es tan fuerte que refuerza la idea de que esa es la única manera de sentirse completos. Bueno, vamos a profundizar en la primera de estas provisiones. ¿A qué se refiere exactamente el autor cuando habla de buscar alivio? Para Olson, el alivio es esa sensación momentánea de plenitud, como si se llenara un vacío emocional. Él lo describe como una especie de clic interno, la sensación de que algo por fin encaja, que se experimenta justo antes o durante la actividad homosexual y que parece calmar esa herida que se lleva dentro. Esta cita que saca del texto lo resume de una forma muy personal, ¿no? Trato de arreglar algo en mí, algo que no recibí de niño. Aquí se ve clarísima la idea de que la acción del presente es en realidad un intento de reparar una herida del pasado, de compensar una carencia de la infancia. Y aquí el autor establece una diferencia que considera clave entre hombres y mujeres. Sostiene que los hombres buscan este alivio principalmente en lo sexual, mientras que las mujeres lo encuentran más en la conexión emocional. Esto explicaría desde su punto de vista por qué para las mujeres podría ser más difícil romper esos lazos emocionales, incluso cuando la parte sexual ya terminó. Y aquí es donde el autor introduce la idea de un ciclo adictivo. Como ese sentimiento de plenitud es solo temporal, el vacío inevitablemente regresa. Esto crea una necesidad constante de repetir la experiencia para volver a sentir ese alivio, un patrón que el texto llega a calificar de esclavizante. La comparación con las drogas se hace totalmente explícita en esta otra cita, donde se habla de la droga homosexual como un medio para sentirse mejor y ser aceptado. Así se refuerza la idea de que se trata de un mecanismo de escape para un dolor emocional que está ahí, de fondo. Bien, más allá del alivio que es temporal, el autor identifica una segunda provisión, la búsqueda de lo que él llama una ilusión de seguridad. La seguridad en este contexto no es física, es emocional. Se trataría de crear un espacio seguro donde uno puede sentirse completo al evitar tener que enfrentarse a aspectos de la propia identidad de género que por traumas del pasado se ven como algo peligroso o que no gusta. El autor lo desglosa así. Los hombres, dice, temen su propia fuerza e iniciativa, quizás porque en el pasado se burlaron de ella. Y las mujeres temen su ternura y vulnerabilidad, quizás porque alguien se aprovechó de ella. Una relación homosexual, según esta teoría, ofrece un refugio seguro donde no hace falta exponer esas características que tanto se temen. Esta seguridad también se manifestaría, según el texto, como una forma de evitar la amistad profunda. La actividad homosexual se convierte en una especie de atajo a la intimidad con alguien del mismo sexo, saltándose el riesgo emocional que implica construir una confianza genuina y no sexual. Esta idea queda bastante clara con esta cita. Ir de un hombre a otro es mi manera de sentir alivio sin tener que confiar realmente. Desde esta perspectiva, la promiscuidad no sería el fin, sino un medio para conseguir una conexión superficial sin exponerse al riesgo del compromiso y de la confianza de verdad.
Ya hemos hablado de alivio y de seguridad. Esto nos lleva al tercer pilar del argumento del autor y quizá es el más sorprendente: la homosexualidad como una expresión de venganza. A ver, aquí la venganza no es una acción directa, sino más bien un acto simbólico, un desafío. El autor argumenta que puede ser una forma de desquitarse con quienes causaron dolor o vergüenza en el pasado, como figuras de autoridad, por ejemplo, los padres, rompiendo con sus expectativas de una manera muy impactante. Para que quede más claro, el autor da ejemplos. Menciona casos como el de usar una relación para, figurativamente, abofetear a un padre, o adoptar gestos y comportamientos considerados femeninos como un desafío directo a la masculinidad tradicional. Son formas, según él, de canalizar una rabia que no se ha resuelto. Muy bien, ya vimos las tres provisiones: alivio, seguridad y venganza. Ahora, ¿cómo une el autor todas estas piezas para llegar a su conclusión final? En resumen, la tesis del autor es que la homosexualidad puede ser vista como una estrategia para tres cosas: para llenar un vacío, lo que él llama alivio, para evitar miedos personales, que define como seguridad, y para expresar una rabia contenida, a lo que denomina venganza. Pero aquí viene el giro final de su argumento. Olson afirma que ninguna de estas tres cosas, ni el alivio, ni la seguridad, ni la venganza, es la solución real. Para él, son solo síntomas, las señales de un problema de fondo que sigue ahí sin resolverse. Y el autor termina este segmento dejándonos con esta pregunta clave. Si el alivio, la seguridad y la venganza son solo los síntomas, entonces, ¿cuál es la verdadera raíz del problema según esta perspectiva? Esa es justamente la cuestión que su texto promete explorar a continuación.